gratitud o recordarse de esos momentos donde su vida tal vez no fue fácil, pero ha sido el Señor quien los rescató.
gracias por estar hoy con nosotros. Señor, gracias porque es tan bueno ver que cuando nosotros se nos acaban las fuerzas, Señor, ahí es donde experimentamos tu poder en nosotros. Ayúdanos hoy a ser sinceros, a dejar el orgullo, Señor, a dejar de pensar de que mi manera lo puedo manejar. Hoy nos rendimos ante ti porque nos hemos dado cuenta de que es mejor que tú tengas el timón de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Dios, nosotros te amamos a ti, te pedimos que tú en este tiempo que tenemos, tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, nos guíes en toda la verdad, Señor, que tu luz nos inunda, Señor, para que nosotros podamos brillar en este mundo que te necesita a ti, necesita un Salvador, Señor. Te entregamos ese tiempo y te doy gracias por cada uno que está aquí en este lugar. Te doy gracias por los que nos escuchan por internet. Señor, bendígalos. Te pedimos que tú los llenes, que tú les des respuestas que ellos hoy necesitan, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. El tema de nuestra prédica hoy es los frutos de un encuentro con Jesús. Y yo les quiero preguntar al comienzo, si ustedes analizan esta semana que pasó, si ustedes analizan esta mañana, por ejemplo, el día de ayer, ¿qué es lo que ustedes piensan lo primero al despertarse? ¿Qué es lo que piensan o lo que hablan cuando están en familia? ¿Qué es lo que hablan con los compañeros de trabajo, en el colegio? ¿En qué piensan ustedes antes de dormir? En fin, la pregunta es, ¿qué es lo que te apasiona y no puedes dejar de hablar de eso y dejar de pensar, ¿cierto? Hace poco mis hijas me hicieron una pregunta un poco incómoda porque me preguntaron, papá, ¿tú cuando tenías nuestra edad estabas enamorado? Y yo quedé como, porque siempre les digo a ellas en chiste, no, ustedes a los 40 el primer novio. Y al comienzo se asustaron porque pensaron que era verdad, pero ya saben que eso es un chiste, ¿sí? Es como una manera de decir un padre, pues por mí que esperen mucho tiempo, ¿sí? Y les contesté la verdad. Sí, les dije, sí, yo estaba enamorado de muchas niñas, sí, a esa edad, porque Angie dice cortar ese pedazo, porque es algo normal en el desarrollo del ser humano que Dios ha puesto esos sentimientos de darse cuenta, me gusta el sexo opuesto, sí siento algo más de lo que siento para un amigo o una amistad normal, sí. Y el problema es que a esa edad, y eso es la prueba de lo que les voy a contar ahora, porque yo estaba enamorado de muchas niñas, ¿sí? Hoy me gustaba ella, el otro día otra. ¿Y por qué les cuento eso? Porque nosotros con los amigos, nosotros hablamos, uy, ¿qué niña te gusta? Sí, ¿por qué te gusta esa? Sí, y hablamos todo el tiempo y teníamos hasta una lista de cosas buenas y de cosas malas, sí, y comparamos nuestras listas. Bueno, no es una consejería, no hagan lo mismo, sí, porque... Pero les comento qué pasó en esa edad entre nosotros como amigos, cómo empezamos a darnos cuenta que nos gustan las niñas, ¿sí? Y bueno, hoy no es el tema, pero ustedes se dan cuenta a esa edad como
las hormonas están tan locas. No es una edad para pensar ya tener novio o casarse, porque si hoy me gusta una y mañana otra, no estoy listo para casarme, ¿cierto? Y sé que lo que me pasó a mí, no soy el único en el mundo a quien le pasa eso a esa edad, ¿sí? Entonces, nosotros todo el tiempo hablamos de las chicas, ¿sí? Entre los amigos. ¿Por qué? Porque, pues, era un tema importante para nosotros, ¿sí? Nos apasionaba el tema. ¿Y por qué les cuento eso? Porque cuando algo nos apasiona, todo el tiempo hablamos, lo contamos a todo el mundo, lo que hicimos entre los amigos, hablamos de eso, sí, hasta hicimos listas y bueno, eso no es tan chévere porque después las niñas nos regañaron cuando en la iglesia se enteraron de esa práctica, nos regañaron porque dijeron, eso no está bien, sí, ustedes no pueden compararnos y tenernos en listas y bueno, eso no es el tema hoy. Hay muchos temas que nos pueden apasionar, ¿cierto? El fútbol. Si Colombia hubiera ganado creo que fue el martes o el jueves, no sé, ustedes no se imaginan, imagínense que hubieran ganado 7-1 como una vez lo hizo Alemania contra Brasil, ¿sí? Hoy día todavía los alemanes hablan de eso y no pueden dejar de hablar de ese orgullo de vencer al gigante Brasil, al más veces campeón. Y se imaginan si Colombia hubiera ganado el jueves, ustedes hoy todavía estarían hablando de eso, ¿cierto? El fútbol a muchos los apasiona y todo el tiempo hablan de eso, ¿sí? Hacen cosas locas para entrar al estadio, para tener la camisa, uno hace mucho esfuerzo, ¿sí? A otros les gustan los carros. Yo tenía unos amigos en la juventud. Uno estaba sentado con ellos en un carro en la autopista y cada carro que pasaba, ellos sabían las fuerzas de caballos, sabían el precio, sabían todo, sí, porque todo el tiempo leían las revistas, eran apasionados por eso y por eso todo el tiempo hablaron de carros, ¿sí? A mí no me importaba ese tema, no entendía el por qué ellos se emocionaron al ver pasar un Ferrari o no sé, para mí un carro tiene que tener 4 ruedas y funcionar y ya, ¿sí? Entonces, hay temas, por ejemplo, las mujeres, ¿de qué hablan normalmente nuestras mujeres, nuestras esposas? ¿De qué hablan normalmente cuando están entre ellas? De zapatos, de la moda, sí. Ellas no hablan normalmente de fútbol, aunque sí, hay mujeres que también están apasionadas por eso, pero hablan de belleza, ¿cierto? De la moda, de cómo vestirse, de cómo maquillarse, y son temas que apasionan a las mujeres. Bueno, por eso hablan mucho de eso. En estos tiempos muchos hablan de otras cosas que no tanto que nos apasionen, pero nos preocupan. Y eso es otra razón por las que hablamos de temas del COVID, ¿sí? Con los amigos en Alemania, por ejemplo, nosotros cuando hablamos por teléfono, entonces todo el tiempo el tema COVID, ¿cómo es allá? ¿Cómo es aquí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Sí? ¿Será que de Dios es que todas esas medidas de cuidarse y que las iglesias cierran, que será que sí, será que no? Y todo el tiempo se habla de eso, ¿sí? Hasta que hay familias divididas, iglesias divididas, amistades que se rompieron porque piensan diferente, ¿sí? Es un tema que en este momento tristemente cogió mucha fuerza hasta que llegamos a la conclusión, no hablemos más de eso, ¿sí? Hay temas más importantes, pero en este momento para muchos es una gran preocupación. La delincuencia, se habla mucho del aumento de las estadísticas de criminalidad, se habla mucho de los políticos corruptos, sí, hay otros que todo el tiempo hablan de su trabajo, sí, porque para ellos su trabajo los apasiona.
Los videojuegos entre los jóvenes en el colegio cuando se ven, ¿sí? Hablan de la última novedad, de eso ni sé porque no conozco qué videojuegos hay en este momento, pero hay otros que viven apasionados por eso, las novelas, las series, películas, y podría seguir esa lista, ¿sí? De lo que a uno le puede apasionar. Hay cosas buenas que no está mal, ¿sí? Pero hay cosas que toca tener cuidado y tener un límite, sobre todo cuando son cosas malas. Es mejor no vivir apasionados por eso, ¿sí? Y hoy yo quiero poner el enfoque en un tema que es básico para cada creyente, ¿sí? Es un tema primordial para nosotros, lo que nos debe apasionar, ¿sí? Y es no solo hablar de las cosas que Dios hace, como las cosas que nos pueden apasionar, ¿sí? Para mí era claro de niño, pues Dios hace las chicas y pues es algo bueno que Dios hizo, ¿no? ¿O alguien está en desacuerdo conmigo? Yo creo que Angie está que... Pero es así, Dios hace muchas cosas buenas y nosotros podemos vivir apasionados por esas cosas, ¿sí? Que Dios creó, pero debemos tener cuidado porque realmente para quien más debemos vivir apasionados es para Dios. ¿Están de acuerdo? No escuché un amén. Ok. Y vamos a mirar hoy dos personajes que hablan digamos, de lo que pasa cuando uno vive apasionado por Dios. Y eso nos debe poner como un espejo o nos debe poner como reflexionar. ¿Será que yo vivo apasionado por Dios? Eliana, ¿tú me puedes poner el siguiente versículo en la lista, por favor? Listo. No, es que aquí me pasó algo y no estoy seguro dónde está, pero vamos a seguir. Listo. Ustedes, si han visto noticias, últimamente en España en este momento hay un volcán, ¿sí? ¿Cierto? Que en una isla, en La Palma. ¿Y alguien sabe cómo funciona un volcán? ¿Sí saben? ¿Por qué un volcán empieza a explotar? Ok, hay un calentamiento del magma en el interior de la tierra, ¿sí? Y cuando esa magma, digamos, llega a tanto calor o presión, entonces va a salir a la superficie y van a salir rocas, va a expulsar un montón de masa, digamos, que normalmente se encuentra al interior de la tierra, a decenas de kilómetros bajo tierra. Tiene tanta fuerza que rompe la tierra, rompe rocas, rompe las montañas y sale esa magma a una altitud tremenda, ¿sí? La ceniza, sale todo y causa desastres, ¿sí? Pero les tengo ese ejemplo de un volcán para ese tema hoy, porque lo mismo pasa cuando nosotros vivimos apasionados por Dios. Cuando hay un encuentro con Dios, eso es el tema hoy, los frutos de un encuentro con el Señor, es cuando tenemos ese encuentro, realmente dentro de nosotros va a pasar algo, va a empezar a vivir el Espíritu Santo y eso es un poder que nadie lo retiene, ¿sí? Es un poder que hace que nosotros no podemos hacer otra cosa más que hablar
de lo que ahora vive en nosotros. Hablar de Dios, hablar de su gracia, hablar de su perdón, hablar de su misericordia, ¿cierto? Y vamos a empezar con un personaje que normalmente el miércoles o este miércoles lo vamos a empezar a tratar, Pablo en 1 Timoteo 1. Dice a partir del versículo 12, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, que tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Pablo? Ustedes conocen la historia en Hechos 22, la conversión del que antes se conoce como Saulo y después como Pablo. Ese perseguidor de cristianos, ese asesino de cristianos, ese enemigo de Dios era un amigo de Satanás porque perseguía a la iglesia, ¿sí? Ese Pablo dice aquí en 1 Timoteo 1 que fue por la misericordia del Señor, ¿sí? Y saben que si uno a veces se pregunta, Pablo, ¿por qué hizo tremendos viajes misioneros? ¿Por qué está dispuesto a sufrir en la cárcel? Lo apedreaban, le dieron duro, ¿sí? Lo perseguían. Después como cristiano, ya convertido. ¿Por qué él hizo todo eso? ¿Saben cuál fue el motor de Pablo? Ese Espíritu Santo viviendo en él y estar consciente de que fue la gracia del Señor que lo salvó, ¿sí? Que él no lo merecía, porque él era muy malo lo que hacía, ¿sí? Y por eso Pablo todo el tiempo habla de esa gracia, habla de que lo que él ahora es no es por sus méritos, es pura gracia del Señor. Yo pregunto hoy a nosotros, el hecho de que estamos aquí, ¿será que estamos conscientes de que Dios nos salvó? Porque saben que muchos cristianos viven y no están conscientes de eso. Viven pensando que no, yo antes era bueno, yo no hice nada malo antes, no, yo no necesitaba el perdón de Dios, yo era una persona que ayudaba, que hice, que no sé qué. Muchos cristianos viven así, pensando que antes también eran buenos, ¿sí? Y por eso no valoran esa gracia inmensa de Dios. No valoran de que antes eran enemigos de Dios, todos antes éramos enemigos de Dios. Y solo por la gracia del Señor estamos hoy aquí y nos llamamos cristianos. Pablo dice en este versículo 14, oh, que tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Si nosotros pensamos que podemos ser cristianos en nuestra fuerza, olvídenlo, no se puede. Entonces no vamos a tener esa esencia, lo más importante, el depender de Dios, el saber que sin Él no somos nada. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9, 16, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Qué terrible sería para mí. ¿Ustedes pueden decir lo mismo hoy? Qué terrible sería de mí no predicar la buena noticia.
Saben que muchos cristianos no predican la buena noticia. ¿Y por qué no la predican? Porque no están conscientes de que han sido salvos por gracia. No valoran ese regalo que a Jesús le costó toda su vida, le costó una muerte dolorosa en la cruz, ¿sí? Si no predicamos, y eso lo digo de manera que confronta, ¿sí? Si nosotros no predicamos la buena noticia de Cristo, es porque no hemos entendido. En Romanos 1:16, Pablo dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No me avergüenzo de la buena noticia, dice Pablo. Y ustedes me conocen, ustedes saben que a mí normalmente no me gusta hablar y menos en público. Yo muchas veces les dije a los niños, cuando tenía la edad de ustedes, 10, 11, 12 años, los que están aquí, 13, 14 también, yo no, ni en grupos pequeños quería hablar, me daba miedo, me puse rojo cuando el profesor me decía: Tobías, háblanos de tal tema o muéstranos qué hiciste como tarea. Me puse rojo y me daba vergüenza hablar, ¿sí? Pero cuando yo tenía de niño algo claro, cuando se trata de la buena noticia de Cristo, hay que perder esa vergüenza, ¿sí? Y por eso yo me acuerdo que en el colegio eran como 1000 alumnos, hicieron los martes devocional en las mañanas entre profesores y los alumnos. Y yo sabía que no había muchos cristianos en el colegio, ¿sí? Y por eso yo decidí a veces también hacer tema, porque normalmente era entre los profesores y alumnos, y decidí también pararme frente a ellos y me daba un miedo, un susto, me enredaba las palabras, pero lo hice por amor para Dios, porque sentía que debía hablar, ¿sí? Y realmente de eso se trata el tema hoy. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, ya no hay quien nos retiene para hablar la verdad, para proclamar el Evangelio, ¿sí? ¿Saben quién se alegra cuando nosotros los cristianos nos quedamos callados? Satanás, conociendo la verdad. Ver que otros van al infierno, ver que otros viven una vida sin sentido, sin esperanza, una vida de dolor, de tristeza. Y nosotros podríamos decirles: mira, Dios te ama, Dios tiene esperanza para ti, Dios puede hacer algo en tu vida para que sientas otra vez felicidad, para que no todo sea dolor, no todo sea sin sentido, ¿sí? Nosotros tenemos esa verdad. Y si nosotros no les predicamos, entonces ¿quién? Realmente nosotros tenemos que saber que el mundo necesita conocer a Dios, nuestros familiares, la gente en el trabajo, los jefes, sí. Yo sé que a un jefe predicar es duro. Y yo me acuerdo cuando a mí me daba miedo en el primer trabajo, hablarle a los compañeros y al jefe. Entonces, ¿qué hice en una Navidad? A todos les regalé una Biblia, ¿sí? Ahí no tenía que hablar. Ven que uno también puede ser creativa. Y después, claro, venían y me preguntaban, y era una Biblia en el lenguaje actual de este tiempo, digamos, que salió recién, y yo pensaba, ellos... porque ellos muchas veces piensan que el cristianismo es algo anticuado y no sé qué, porque saben que uno lee esas versiones viejas y donde uno ni entiende todo por palabras que ya no se usan. Entonces les regalé ese, y ellos después empezaron a hacerme preguntas porque no pensaban que existía una Biblia así. Eso fue como el comienzo, ¿sí?
Y yo me acuerdo que después nosotros hablamos mucho en los tiempos de descanso, cuando almorzamos, y me hicieron muchas preguntas, ¿sí? Nosotros debemos saber que la gente necesita un Salvador, necesitan a Cristo en sus vidas, los vecinos, los compañeros de colegio, ¿sí? Mateo 10:32 dice: todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Es un verso duro que yo me pregunto, ¿por qué dice el Señor eso? ¿Por qué a las personas tímidas, a las personas que tal vez no les gusta hablar, Dios le dice, no, si ustedes me niegan, entonces también los voy a negar? Yo lo puedo decir con autoridad porque también he sido una persona tímida, todavía lo soy. Ante ustedes es más fácil para mí, pero créanme, eso de internet para mí es algo que por eso hasta ahora empezamos, porque no quería hacerlo. Me da miedo, ¿sí? Que todo el mundo vea mis errores, vea cómo me enredo, cómo olvido lo que quiero decir, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y el tema es cuando una persona niega a Jesús, es porque realmente Dios no vive en esa persona, porque si Dios vive en esa persona, no puede dejar de hablar de la verdad. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? Cuando él negó a Jesús, él sí conocía a Jesús, pero Dios todavía no vivía en él, todavía no ha llegado el Espíritu Santo a su vida. Pero después de Pentecostés, Pedro fue otro, fue el primero en pararse frente a todos los judíos, los fariseos, y empezó a predicarles. Ese día se convirtieron 3,000, eso es en Hechos 4. Y todo el tiempo Pedro después hablan primero de él. Antes negaba a Jesús porque todavía no lo tenía en su corazón, ¿sí? Seguía a Jesús, conocía sus enseñanzas, pero cuando llegó el Espíritu Santo ya no podía callarse más. Ahí dejó la timidez, dejó el orgullo, dejó todos los argumentos que a veces nosotros tenemos para no decir a la gente lo que realmente sabemos que debemos decir acerca de Dios. Ahora, hablamos de Pablo. Pedro sería otro personaje, no quería hablar de él, pero se me cruzó aquí y también es un buen ejemplo que ustedes pueden estudiar en la casa. Otro ejemplo es una persona, y vamos a ver si ustedes saben quién es. Es la primera persona que predicaba en la Biblia a los samaritanos. ¿Sí? ¿Saben quién es? ¿Y saben qué es lo que a mí me gusta? La primera mujer que uno ve con autoridad predicando en la Biblia es una mujer, es la mujer samaritana. ¿Y ella por qué predicaba a su aldea, a su gente? ¿Por qué les predicaba acerca de Cristo? Porque tenía un encuentro con Él. Juan 4 nos relata esa historia y vemos que esa mujer se sorprende justo porque ella sabía que un hombre judío no podía hablar en público así nomás con una mujer, porque las mujeres estaban siendo menospreciadas. Y ella se sorprendía por eso, pero también se sorprendía porque al hablar con el maestro en ese pozo de Jacob, ella se da cuenta de que Jesús, sin conocerla, sí conocía su pasado. Y el pasado de ella no fue nada chévere. Realmente era una prostituta, era una mujer que ha tenido, Jesús dice, has tenido 5 hombres
y con el que vives ahora ni siquiera es tu marido. Y eso es lo que a ella le causa como curiosidad. Ella no se asusta. ¿Saben por qué? Porque Jesús no lo dijo de una manera despreciable sí, se dice despreciable, gracias. No lo dijo de una manera que ella se sintiera poca cosa. Lo dijo con amor, pero Él con eso quería mostrar a ella que Él conoce su realidad, sabe qué está viviendo, conoce las cargas de su pasado. Eso es lo que Dios hoy también nos dice a nosotros que estamos aquí. Yo conozco tu realidad, sé tu pasado, sé por lo difícil que has cruzado, lo difícil que has vivido, el pecado que has cometido. Puede ser que la gente te señala, puede ser que has sido menospreciado de tu familia, de la misma iglesia, porque a veces las iglesias cometen ese error de mezclar el señalar el pecado y señalan el pecador. Cuando Jesús siempre hablaba la verdad, señalaba el pecado, pero no menospreciaba a la persona. Eso es la gran diferencia. Y esa mujer, dice en el versículo 9 de Juan 4, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, eso se me olvidó de decir, ella no solo era mujer, era samaritana. Y como leemos, los judíos menospreciaban también a los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán más. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Aquí, ¿qué hace Jesús? Jesús le invitaba a esa mujer a creer en Él, a confiar en Él, a dejarse llenar por esa agua viva que solo el Maestro puede dar. ¿Y saben qué fue lo que convenció a esa mujer? Que Jesús conocía su realidad, sabía lo que él normalmente, humanamente no podría saber, pero Él con amor le enseñaba la verdad. ¿Sí? Y a mí me encanta esa historia porque ahí vemos qué pasa cuando uno tiene ese encuentro con Jesús. Y estoy seguro que varios de aquí han experimentado esa misma situación, que estábamos en las malas, hicimos malas cosas, nuestra vida estaba en la oscuridad, pero cuando el Maestro tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros le abrimos, ahí entró su luz y entró el Espíritu Santo, ese poder, ese motor en nosotros que hace que vamos a ser como ese volcán que se acumula tanto poder adentro que no podemos retenerlo, es imposible, se tiene que salir por algún lado y hasta el más tímido empieza a hablar. Yo he visto eso muchas veces en mi vida como creyente, en mi vida personal pasó eso. Había un amigo también en la iglesia que
no venía de una familia de creyentes, pero él estaba siempre, cada semana, en el grupo de jóvenes. No sabíamos nada de él. Era tímido, no hablaba, no se expresaba. Pero llegó un momento donde de repente él explotaba, pero no de una manera negativa, sino hablando de lo que Dios hacía en su vida, porque tenía ese encuentro con el Señor y de repente empezaba a participar, ¿sí? Eso pasa cuando tenemos ese encuentro con Jesús, y eso pasa con esa mujer. Ahora viene la parte que a mí me emociona y que les dejar como al final para que ustedes lleven esa parte a la semana que viene. El 28 de Juan 4 dice: la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Ella sabía que era el Mesías, ¿sí? Y como ella sabía que la gente en la aldea estaban esperando el Mesías, ella les decía: ahí está el Mesías, vengan todos. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¡Wow! Una mujer, y dense cuenta, ella no tenía todo el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo todavía no estaba la Biblia completa. Ella simplemente les dice: miren, ahí está el Maestro, está el Mesías, vengan todos, conózcanlo. Esa es nuestra tarea, invitar a la gente a seguirle a Cristo. Después, cuando la gente entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo los va a obrar en ellos, les va a enseñar la palabra. A veces pensamos que todo tiene que hacer nosotros, y todo es discipular y la iglesia, y a veces me doy cuenta que pensamos que somos demasiado importantes en la vida de otros creyentes. Dios es el que importa. Nosotros tenemos que invitar a la gente a que le crean, a que lean su palabra, a que le sigan. Pero Dios es quien realmente da esa fe que tenía esa mujer. Y a través del testimonio de ella, muchos más llegaron a creer en el Maestro. Sophie, ¿puedes tocar, por favor? Entonces, para concluir lo de hoy y para que nosotros podamos aplicarlo en esta semana que viene, vemos que un encuentro verdadero con Cristo realmente produce un cambio en mí, me transforma. Si tengo un encuentro verdadero con Cristo, hay frutos. Y normalmente el fruto que he visto en todas las personas que he visto que entregaron su vida a Jesús es que los días después nada y nadie los retiene a contar de lo que el Señor hace en sus vidas o está haciendo, ¿sí? Esa transformación solo lo puede hacer el Señor en nosotros. Mi pregunta hoy es: ¿has tenido ese encuentro con el Señor? ¿O todavía no lo conoces? Todavía, tal vez para ti Dios es el Dios de tu familia, de tus padres, de algún pastor que te enseñó, algún líder. ¿Crees en el Dios de Él? Pero
todavía no es el Dios personal que tú has encontrado personalmente tú con Él. Si no es el caso, hoy está la invitación a que le digas hoy al Señor: quiero tener ese encuentro contigo, quiero vivir apasionado por ti, quiero hablar toda la semana, todos los días, todas las horas, todos los minutos y segundos. Quiero pensar en ti, quiero hablar de ti, quiero que mi vida gire solamente alrededor de ti. Por eso el Señor dice en Mateo 6: pongan primero el reino de Dios y su justicia, y después vienen las otras cosas que también nos pueden apasionar. ¿Sí? Yo vivo apasionado por mi esposa, porque he entendido que hay solo una chica que Dios creó para mí, ¿sí? Y vivo apasionado por ella, pero ella no puede ocupar el lugar de Dios, ni ninguna otra cosa, ni el fútbol, ni cualquier otra cosa. Pónganse de pie, por favor. Señor, hoy en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres ese poder que vive en nosotros, tu Espíritu Santo. Nuestro corazón es tu templo, tu casa. Hoy te damos gracias por vivir esa pasión por las cosas de ti, las cosas de tu reino, lo que a ti te importa. Nosotros también queremos vivir apasionado por lo que te apasiona a ti, tener ese dolor cuando los perdidos se van al infierno, cuando la gente no te conoce, cuando familiares viven una vida sin sentido, deprimidos, con pensamientos de suicidio, pensamientos negativos todo el tiempo, preocupaciones todo el tiempo pensando: uy, ¿en qué momento me atracan? ¿En qué momento me da el COVID, me muero? Señor, hoy tú quieres decirnos que si nosotros no hablamos de la esperanza que tú nos das, ¿quién más les predica las buenas nuevas? ¿Quién más les quita el miedo de vivir esta vida, aún si hay dificultades, aún si estamos confrontados con la muerte? Porque la muerte es segura, nadie puede huir de la muerte. Tú quitas el miedo de morir, y hay mucha gente que vive con miedos terribles, angustias. Y si nosotros no les predicamos, ¿qué será de ellos? De amigos, de familiares, de esposos, hijos, padres. Señor, ayúdanos hoy a que nos demos cuenta de que tú nos has llamado a predicar tu palabra, a no avergonzarnos, a no negarte de ti, Señor. Haz que tu Espíritu Santo nos llene para que seamos como ese volcán, Señor, que explota porque no puede retener ese poder que hay adentro. Señor, en esta semana te pedimos que podamos explotar, y aún el más tímido aquí que pueda hablar de ti, pueda hablar de tu grandeza, pueda proclamar tus verdades, pueda poner como tema principal en sus conversiones a ti, en sus pensamientos, Señor. Señor, ayúdanos a vivir para ti, a vivir apasionados por ti. Y si hay temas que ocupan tu lugar, te pedimos que tú nos muestras para hoy derrumbar ese ídolo que hemos hecho y ponerte a ti en el trono. Tú eres nuestro Dios. A
ti te seguimos, Señor. Nuestra vida solamente gira alrededor de ti. Hoy te damos gracias por conocer tu verdad. Señor, hoy tú escuchas la oración de quien está aquí, tal vez por primera vez dice: yo quiero tener un encuentro con el Señor. Díselo al Señor ahí donde estás, en tus palabras, cómo te nace el corazón. Díselo a Él y dígale que así como Pablo tenía ese encuentro, como la mujer samaritana tenía ese encuentro, Señor, hoy también quiero verte, quiero escuchar tu voz, quiero pertenecer a tu rebaño, quiero que tú me pastorees, quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Te necesito en mi vida. No quiero vivir más una vida sin sentido, haciendo todos los días lo que hay que hacer, las responsabilidades, pero realmente no tengo gozo, no tengo paz. Señor, solo tú nos puedes dar eso, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Solo tú nos puedes llenar. Señor, te pido que tú hoy nos llenas con tu Espíritu Santo. Ayúdanos en esta semana, a los que ya caminamos años contigo, pero tal vez se ha perdido la pasión en el camino. Hoy queremos volver a ti. Queremos volver a tener esa pasión y dejar en un segundo nivel las otras cosas. Queremos poner por encima de todo a tu reino y a tu justicia, y tú te encargarás a que no nos falte nada. Nosotros creemos en esa verdad. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta semana, por bendecirnos. Bendigo a cada uno que está aquí, cada uno que está por internet escuchando. Bendigo sus vidas, sus familias. Que en esta semana la presencia del Señor esté con ustedes, que no les falte nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu amor nunca me falla.
yo canto.